profesores y compañeros, somos el grupo 14, parte 2. Vamos a estar tratando sobre las negociaciones de los límites después de la Guerra Grande. Negociaciones del límite con Argentina. La expansión territorial hasta Bahía Negra, adjudicada a la Argentina por el artículo 16 del Tratado Secreto, no era más que una promesa hecha por el imperio en un momento difícil, para contar con un aliado decisivo, pero sin intención de darle satisfacción en cuanto las circunstancias lo permitiesen. De esta manera, después de servirse del gobierno de Buenos Aires para destruir al Paraguay, la intención es atraer a Bolivia para contrarrestar las concesiones hechas a la Argentina, en ambos casos ofreciendo tierra paraguaya. Misión Mitre al Brasil. Como las relaciones entre los dos grandes aliados había alcanzado un grado tal de tensión y hasta de gravedad, después de la firma de los tratados Loizaga-Cotegipe, el gobierno de Buenos Aires decidió que era conveniente la normalización de dichas relaciones, enviando a Río de Janeiro al hombre capaz de cumplir una misión tan importante. Tejedor, canciller de Sarmiento, seleccionó entonces para tal efecto al general Mitre, a quien encomendó fundamentalmente la misión de entenderse con el gobierno del Brasil a fin de arribar a un acuerdo que, ajustándose a las prescripciones del Tratado de Alianza y tomando en cuenta los hechos que se produjeron, establezca la buena armonía que debe existir entre los dos gobiernos, así en el presente como en el futuro. Mitre quiso rehuir de la misión, pero finalmente la aceptó, llegando a Río de Janeiro el 6 de julio de 1872. Desde su llegada sufrió amargos y notorios desaires personales, aún de parte del propio emperador. Lo soportó con resignación, comprendiendo cuánto interesaba a él y a su país el éxito de su misión. Su paciencia y su habilidad lograron al cabo de largas gestiones que la alianza quedara nuevamente soldada. El 19 de noviembre consignaron un acuerdo Mitre-San Vicente, el fruto de las conferencias sostenidas en Río de Janeiro. Misión de Loizaga a Buenos Aires. El gobierno de Asunción decide enviar a don Carlos Loizaga, comisionista con el Tratado de Brasil, para que como ciudadano paraguayo negociara y reclamara los territorios de Misiones y parte de la Bahía Negra frente a Corrientes. Si el gobierno argentino no cedía estos territorios, el Paraguay podía ceder Misiones, pero exigía al gobierno argentino que reconociera el Chaco como territorio del Paraguay hasta el río Bermejo. Si tampoco podía conceder esos territorios Argentina a Paraguay, el Paraguay exigía que por lo menos las negociaciones con los límites se trataran de hasta por lo menos 10 años. Y que el gobierno argentino saliera de los territorios de la vía occidental y sacara su milicia de Asunción. Mitre se trasladó a Asunción en 1873 con instrucciones expresas del presidente Sarmiento y el canciller Tejedor para exigir como argentino todo el Chaco hasta Bahía Negra. El ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay era don José de Rosario Miranda. También fueron enviados a Asunción el señor Magallanes, barón de Araguaú, con el fin de prestar al general Mitre la ayuda moral prometida en el protocolo del 19 de noviembre. Pero según una nota confidencial de Mitre al canciller Tejedor, confirmaba que la diplomacia brasileña había cambiado de frente, desconocía el Tratado de Alianza en la parte de límites con Argentina y lanzaba al Paraguay a resistir en la cuestión del Chaco. Las bases presentadas por el general Mitre para el acuerdo sobre las fronteras que se concentraban en los siguientes puntos: las misiones para la Argentina, las islas de Cerrito o Atajo para la Argentina,
el Chaco Central entre el Bermejo y el Pilcomayo, desde el Pilcomayo hasta la Bahía Negra, a dedicarse por comisarios nombrados de común acuerdo o sometidos a arbitraje. El plenipotenciario paraguayo, atendiendo la situación en que se encontraba en su calidad de vencido y destruido por la alianza, se consideró obligado a hacer las mayores concesiones posibles, en obsequio de la paz y armonía con sus vecinos, y se resignó con el dolor del patriota a acordar a la República Argentina de lo solicitado por Mitre más arriba. En cuanto al punto 3 de la parte del Chaco paraguayo, comprendido desde el Bermejo hasta el río Pilcomayo, en el brazo que desemboca casi frente a Asunción, debiendo quedar lo demás del Chaco al norte de este río, hasta Bahía Negra. Concedido paraguayo, y por el caso de no arreglarse así por transacción, propuso que se sometiera a arbitraje todo el territorio del Chaco, discutido desde el Bermejo hasta Bahía Negra. Misión de Jaime Sosa a Río. Fracasada la misión de Mitre al Paraguay, las conferencias argentinas-paraguayas tienen por escenario la Corte de Brasil. A tal efecto, nuestro gobierno comisionó al joven Sosa y el argentino al propio doctor Tejedor. El imperio, por su parte, confía las defensas de sus políticas a los vizcondes de Río Branco y de Caraveras. Sosa queda autorizado a negociar, ajustar y firmar el Tratado de Límites con la Argentina bajo las siguientes bases. 1. Abandono espontáneo por parte del gobierno argentino del arbitraje limitado y su sustitución por la línea del Pilcomayo aceptada ad referendum por el general Mitre. 2. Recomendación de esta línea por Brasil, con la declaración de la retirada inmediata y simultánea de las fuerzas brasileras que se conservan en esta capital y en la isla Cerrito, y las argentinas que ocupan el Chaco al norte del Pilcomayo, inclusive Villa Occidental. 3. Aceptar la línea divisoria por parte de Alto Paraná, por la mitad de las corrientes del canal principal de dicho río, desde su confluencia con el río Paraguay hasta encontrar los límites del Imperio del Brasil, por la margen izquierda perteneciendo la isla de Apipé, a la República Argentina y a la de Yacinetá al Paraguay. 4. Reconocerá las propiedades acordadas por el gobierno argentino en Villa Occidental sin perjuicio de tercero. 5. Hará todos los esfuerzos posibles para obtener la devolución de la Villa Occidental. 6. Cederá la isla de Atajo o Cerrito a la Argentina. Estas instrucciones llevan fecha 21 de agosto de 1874 y están suscritas por el vicepresidente Salvador Jovellanos y su ministro Juan Bautista Gil, según el Cecilio Báez. Jovellanos procedió de una manera desleal y antipatriótica. Entregó una instrucción secreta a Sosa revocando sus instrucciones oficiales. Le autorizaba a confabularse con el ministro Tejedor y ceder a la Argentina la Villa Occidental hasta Río Verde. Por su parte, Tejedor era portador de las siguientes instrucciones: que el gobierno aceptaría la transacción, la línea del Pilcomayo, siempre que el Paraguay ceda a la Argentina la Villa Occidental, y la Argentina renunciaría a la indemnización por gastos de guerra. Tejedor, ya que algo tiene aprendido del modus operandi de la diplomacia imperial, se aseguró antes de emprender el viaje la cooperación del plenipotenciario paraguayo. Carlos Tejedor. El Brasil insinuó que representara a la Argentina al propio ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Tejedor, sostenedor de la línea del Río Verde, con el cual consideraba imposible todo arreglo de acuerdo a las instrucciones oficiales. Tratado Sosa-Tejedor. El Brasil insinuó que representará a la Argentina al propio ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Tejedor, intransigente sostenedor de la línea del Río Verde, con el cual consideraba imposible todo arreglo a las instrucciones oficiales de Sosa y que de tal suerte facilitaría sin quererlo su designio de prolongar la ocupación militar del Paraguay
El gobierno argentino, por su parte, no aceptó la invitación sino después de que Sosa aseguró por escrito sus verdaderos propósitos. Sosa, a quien el cambio político operado en el Paraguay no podía arrendar prestigio en desempeñar el papel que el anterior presidente le había asignado. Los hombres del imperio, escribió Jovellanos, están íntimamente persuadidos de que harán de mí lo que quieran, y tan cierto es que ni siquiera me hacen caso ni conceden importancia alguna, creyéndome persona de familia. No tienen por qué reprocharnos esta conducta, desde que no hacemos con ellos sino exactamente lo que ellos hacen con nosotros. Una vez ya instalado Sosa Tejedor en Río de Janeiro, con las negociaciones que inmediatamente se establecieron, Sosa se comportó como mero vocero del Vizconde del Río Branco, presidente del Consejo, y Vizconde Caravecas, ministro de Relaciones Exteriores, los cuales instruían con minuciosidades antes de cada conferencia. En un informe que envió el presidente Gil, le informó a los brasileros que le aconsejaban a resistir a cualquier propósito que presentaba Tejedor, y agregaba: ellos emplean la astucia y el ministro paraguayo la ficción y el disimulo. Sosa tenía que sostener con todo brío la línea del Pilcomayo y alegar que el Paraguay deseaba la indefinida ocupación militar en su propio interés. Los negociadores brasileros, seguros de que Sosa cumpliría sus instrucciones, declararon que la última voluntad estaba a cargo y que Brasil no hacía más que apoyarlos. Enorme fue la estupefacción cuando llegaron al momento de concretar el arreglo. Sosa aceptó sin discusión la fórmula propuesta por Tejedor, según el cual el Paraguay cedía la Villa Occidental hasta el Río Verde, a trueque de la cancelación de la deuda de la guerra, y aunque el Río Branco y Caravecas empeñaron su esfuerzo para reprimir la insubordinación de Sosa, no pudieron evitar que el 20 de mayo de 1875 se firmaran 2 tratados sobre esas bases. Grande era la venganza de los diplomáticos brasileños, que fue tan pronto, terrible y eficaz. Mientras Tejedor se entretenía en el Río de Janeiro provocando enojo, cuestiones de etiqueta, emisarios especiales a los brasileros, ellos acortaron distancia y llegaron a Asunción con instrucciones terminantes. El presidente Gil era un misionero de los brasileños. Hacía poco que había escrito al Vizconde del Río Branco implorándole una recomendación para los diplomáticos brasileños, que se mostraban esquivos, y gracias a esa recomendación continua gobernado. No fue más que difícil al ministro de Brasil, Pereira Leal, obtener sin aguardar siquiera los textos originales y sobre la base de copias proporcionadas por la legación del Brasil, la desaprobación de los tratados Sosa-Tejedor, como se hizo el 12 de junio, y en la demanda de Pereira Leal, el negociador Jaime fue destituido de su cargo, declarando traidor a la patria, y exigida su extradición. El desquite del fracaso del Río Branco fue completo, pero desde ese momento el presidente Gil, humillando el patriotismo, se preparó a desprenderse de la tutela brasileña. Por lo menos había salvado la Villa Occidental, que la diplomática paraguaya estuvo a punto de ceder al Brasil. Pese a todo, había prestado un gran servicio al Paraguay. Desaprobación por el Congreso paraguayo. El gobierno paraguayo, a cuyo frente ya estaba el señor Gil, a los pocos días de conocer el tratado, lo desaprobó por el decreto del 17 de junio de 1875. Por otro decreto de la misma fecha expresaba que no habiendo ni debiendo el gobierno continuar depositando su confianza en don Jaime Sosa por la manera como se ha conducido en la misión, desviándose de sus instrucciones y defraudando la confianza puesta en él. El presidente Gil, temiendo el resentimiento del Brasil, cuyo apoyo necesitaba en la cuestión de Argentina, envió al doctor Facundo Machain ante la Corte de Río de Janeiro a fin de dar las explicaciones correspondientes. Tratado de Facundo Machain. Facundo Machain fue uno de los presidentes que gobernaron el Paraguay. Su mandato fue fugaz, pero muy importante en el ambiente político de aquella época. Machain nació el 25 de noviembre de 1845. Estudió en Chile, en cuya Universidad Central se graduó en Derecho. Fue su profesor el cantor argentino Andrés Bello. Tenía 25 años cuando fue designado presidente de la República. Sus padres fueron el señor José Serapio Machain y Zavala y la señora Recalde y Machain.
Estuvo casado con Clara Recalde, pero no tuvo descendencia. Una de las calles de nuestro país lleva su nombre. Está ubicado en el barrio Mariscal Estigarribia de Asunción. Una vez consolidado el gobierno, Irigoyen concluyó con Machain el tratado. De acuerdo con lo convenido por los mediadores Rocha y Gondra, fijó como límite el Pilcomayo y sometió a arbitraje una franja hasta Villa Occidental, y además que se retirasen los brasileños. Estos, en difíciles condiciones internas, debieron ceder. No quedaban totalmente derrotados, pues la cláusula sobre el arbitraje serviría para mantener recelos entre argentinos y paraguayos, y además demostraría el ningún derecho argentino al norte del Pilcomayo. Pero la cláusula hubo que ponerla para callar la prensa porteña. El presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes, fue el árbitro elegido. Los paraguayos produjeron toda la documentación para demostrar su mejor derecho al Chaco Boreal, mientras que los argentinos, como se descartaba, no produjeron nada. El fallo no era dudoso y en 1878 Hayes sentenció devolviendo Villa Occidental a Paraguay, que desde entonces y en su reconocimiento se llamaría Villa Hayes. Conforme al tratado Irigoyen-Machain, los brasileños desocuparon Asunción el 22 de junio de 1876. Laudo arbitral del presidente Rutherford B. Hayes. El arbitraje fue aceptado por el presidente Rutherford B. Hayes y para presentar sus respectivos alegatos designó al doctor Benjamín Aceval por parte del Paraguay y por parte de la Argentina al doctor Manuel García. Aceval no solo se limitó a mostrar los derechos del Paraguay en la zona litigada, su exposición abarca no solamente la región situada entre los ríos Verde y Pilcomayo, sino también el Chaco central entre el Bermejo y el Pilcomayo y la zona comprendida entre la Bahía Negra y el río Verde. El alegato paraguayo considera el Chaco como una unidad histórica y geográfica y demuestra que Paraguay fue ejercida sobre el territorio en general. Aceval presentó sus memorias con los anexos del 20 de marzo de 1878 con documentos de archivo de Asunción. Definida la cuestión, se acordó la entrega para el día 14 de mayo de 1879 y fue designada una comisión especial integrada por los señores general Patricio Escobar, el doctor Benjamín Aceval e Higinio Uriarte. Siendo las 12 horas del día señalado, los comisionados se encaminarían a la plaza donde estaba enarbolada la bandera argentina, que entre la salva de 21 cañonazos fue bajada y enarbolada la bandera paraguaya por los miembros de la Comisión Paraguaya. También saludados por los 21 cañonazos, seguidamente se firmó el acta respectiva de una toma de posición en mérito al justiciero acto del presidente Hayes. El Congreso Paraguayo, por ley del 13 de mayo de 1879, tuvo un gesto para él. Determinó que será cabeza del departamento del Chaco, la Villa Occidental, en lo sucesivo con el nombre de Villa Hayes. El 22 de junio de 1876, las fuerzas imperiales evacuaron a Asunción tras una ocupación de 7 años. El día fue declarado fiesta nacional. A
que firmado el Tratado Machain-Irigoyen reclamó la inmediata desocupación del territorio paraguayo y se empeñó grandemente en obtenerlo. No fue sino el 12 de mayo de 1876 que comenzó la evacuación. El efectivo que mantenía el imperio eran de 8.000 hombres y el día 22 de mayo de 1876 se embarcaron en el puerto de Asunción los últimos soldados del imperio. Ese mismo día el Congreso Nacional sancionó y el Poder Ejecutivo promulgó una ley que declaró feriado el 22 de junio. También el presidente Gil lanzó una proclamación señalando la significación del acto. Comenzaba así como consecuencia de la desastrosa guerra de 5 años que sostuvo el país contra los ejércitos de la Triple Alianza. Quedó a pesar de la paz ocupado militarmente nuestro territorio por una fuerza argentina, otra brasileña. El estado de postración a que quedó reducida nuestra patria indujo tal vez a los primeros gobiernos nacionales constituidos bajo el amparo de la Alianza a no oponerse a esa ocupación que sin duda consideraron como una garantía de orden y estabilidad. En efecto, rotos totalmente los resortes que vinculaban y unían el sistema administrativo del dictador Francisco Solano López, derribado su gobierno y rebajado el principio de autoridad, no fuera extraño que los primeros ciudadanos que ocuparon el poder creyeran necesitar las fuerzas extranjeras para crear a su sombra una nueva administración y afianzar la tranquilidad interna de la República. Estrella Mimi, te amo battere, per o min viva, ti già vuoi paixão. Terera iba sereno y agua Shetaro baite aparo heka Ai come voce landere Ka agui